Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Pues vamos a comenzar. El tema está un poquito extenso. Estuve revisando sus tareas. Todavía hay algunas tareas donde no tienen el tema, enunciado el tema. Les faltan sus datos personales, la fecha de entrega. Otra por ahí venía una tarea del 21 con el tema de hoy. Entonces no estamos a 21, estamos a 29. Y la fuente bibliográfica. Revisé también que algunos están enviando los documentos en PDF, pero me sorprendió que dentro de todas las tareas en PDF, una venía con los datos, muy bien hecha la tarea, enunciado el tema, el nombre de la persona, la fecha de entrega, el desarrollo del tema y la bibliografía. Felicidades. Si sigue así trabajando, no importa que sea en PDF. Bienvenido, siempre y cuando esté completo los datos. Entonces, otro que le tomó foto, pues no trae ni enunciado el tema, ni datos personales, ni fecha de entrega, ni bibliografía. Entonces, como que nada más sacó las fotos de parte del tema en 2 cuartillas y subió dos archivos. Entonces, en realidad, pues esa tarea, ¿a quién se la aplicamos? Entonces, mucho cuidado, por favor, con las tareas para que en la revisión no haya ningún comentario que tengan que volver a hacer la tarea, por favor. ¿Qué fue lo que encontraron acerca del tema? Yo Te leo, pregunto, a ver, por favor. ¿qué caracterizó la poesía del siglo? Los temas utilizados por la poesía Siglo renacentista. XVI, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? ¿Qué siglo? Adelante. Adelante, continúen, por favor. Yo, profe. Se aportó a la lírica española nuevos Sí, versos adelante. y estrofas. El verso endecasílabo, que es de 11 estrofas, y el heptasílabo, de 7 estrofas. Las estrofas eran en soneto, lira, silva y terceto. Los temas eran el amor, donde se idealizaba a la mujer de tal modo que llegara a considerarse como un reflejo de la belleza divina. La naturaleza se concibe como un símbolo de la perfección divina, se describe como un remanso de paz, sosiego y armonía. La mitología se utilizaba con mitos y leyendas de los dioses grecolatinos como fuente de inspiración poética. Pero en la segunda mitad del siglo XVI, la lírica coincidió con el reinado de Felipe II y empezó a reflejar las preocupaciones religiosas generadas por la Reforma Protestante. Y apareció la literatura ascética y mística. La ascética describe las actividades que debe realizar la mente humana para llegar a ser perfecto y salvarse, y la mística después
Es donde Dios concede a algunas almas el don del amor en su más alto grado. Se da la unión con Dios y se alcanza la perfección. Muy bien. ¿Qué más? Yo, profe. Adelante, Avi. Los temas utilizados por la poesía renacentista son fundamentalmente el amor, concebido desde el punto de vista platónico, la naturaleza como algo idílico, la mitología pagana, de la que reflejan historias de dioses, y la belleza femenina, siguiendo siempre un mismo ideal. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la poesía se interioriza y aparecen temas de tipo nacional y religioso. En relación con estos temas mencionados, existen varios tópicos renacentistas tomados del mundo clásico, algunos de ellos. En cuanto a la métrica utilizada, se adoptan versos en decasílabo, estrofas, lira y poemas soneto, procedentes de Italia. Asimismo aparecen géneros característicos como la egloga, los protagonistas son pastores idealizados, la oda para asuntos graves o la epístola, poema en forma de carta. La lengua en esta época está dominada por la naturalidad y la sencillez, huyendo de la afectación, del amaneramiento y de la frase rebuscada. Así el léxico y la sintaxis serán sencillos. Muy bien, Avi. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartirnos su tarea? Yo, profe. Adelante, Liz. Las características generales de la poesía del siglo XVII, XVI. Dos grandes tipos de poesía se escucha y se lee durante el siglo XVI: lírica tradicional y lírica italicante. Lírica tradicional, el romanceo de cancioneros, conviene poesía cultural y culta. En el año 1543, en el que se publica póstumamente las obras de Garcilaso, contribuían al triunfo de la nueva poesía, que introduce nuevos géneros, motivos, temas, versos y estrofas, además de una sensibilidad poética diferente. ¿Qué es la poesía colonial? La poesía colonial es aquella que se trata del tema de la conquista, por el lugar de nacimiento del autor, el lugar de redacción o el de publicación de la obra. Está vinculada a América en los siglos de la dominación española. Y nada más. Muy bien, Liz, gracias. ¿Alguien más? De los que realizaron tarea. Yo, profe. Adelante, Abraham. Dice, la poesía en el siglo XVI. Dice, una de las características de la poesía en el siglo XVI es la poesía no italiana, cancioneros, y la poesía italiana, cancioneros y romanceros siguen los temas géneros y romanceros. Caray, me equivoqué. Es aquí, la poesía del Renacimiento. La poesía del Renacimiento forma la influencia de la poesía. La influencia de la poesía italiana supone la introducción de nuevas estrofas, versos, sílabos nuevas, estrofas de versos, heptasílabos y endecasílabos, como soneto, lay, endecasílabos
como el soneto de la canción petraquista. En la estancia, el canción petraquista en estancias. Pues esto es lo que tengo, profe. Gracias, Abraham. Sí. ¿Alguien más? Yo, profe, Adelante, Lulu. dice, la poesía del siglo XVI, utilizada por los poetas renacistas, son fundamentales el amor concedido desde el punto de vista la naturaleza como algo idílico, la mitología pagana de que se refleja historias de dioses de la belleza femenina, siguiendo siempre el mismo ideal. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los poetas se interiorizaron y aparecen temas de tipo nacional y religioso. En relación con todo tema mencionado, existe varios tópicos relacionistas tomados en el mundo clásico. Algunos de ellos, las características generales de la poesía en el siglo XVI son dos grandes tipos de la poesía. Se escucha y se lee durante el siglo XVI: lírica tradicional, lírica italianizante, lírica tradicional romancero, canciones, convierte poesía cultural y culta. En 1543, año en el que se publican póstumamente las obras. Nada más, profe. Nada más. Muy bien. ¿Alguien más? Oscar, Romina, Keila, Yo lo que tengo ya lo dijeron, profe. Keila, Yo, Romina. profe. A ver, Keila, por favor. Pues decía que en esas fechas se estaba llamando como tal a la época el siglo de oro y que era en la parte del Renacimiento, donde los estilos poéticos era la poesía tradicional, el romancero, poesía culta, la poesía italianizante. Y también dice que como en la segunda parte, como del Renacimiento, se empezó a usar la poesía petrarquista, poesía horaciana y la poesía religiosa. Y que ahí pues sí, los autores como más reconocidos fue Fray Luis de León, San Juan, perdón, de la Cruz, que fueron como los más reconocidos. Y después dice que en el segundo periodo del siglo de oro, que ya era a finales del siglo XVII, donde empezó el barroco, dice que los temas como que, pues sí, como que destacaron fue el culteranismo y el conceptismo, y que en ese fueron los autores más destacados Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Lope de Vega. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos a tratar de concluir. ¿Tienen en qué anotar? ¿Sí tienen en qué anotar? ¿Sí? Bueno. Entonces, una de las características de esta literatura del siglo XVI es conocida como el siglo de oro dentro de la lengua castellana. Acuérdense que la lengua castellana procede de la lengua latina, es decir, es una de las ramificaciones de la lengua latina. Entonces, por eso es reconocida como el siglo de oro. Una segunda característica es que este siglo de oro propiamente marca el inicio de lo que es conocido como el Renacimiento.
Es decir, este renacimiento como tal está caracterizado por un antropocentrismo. La época medieval, que es la que concluye ya o que la que ya concluyó en este momento, estaba caracterizada por un teocentrismo. ¿Qué significa esto? Que todo estaba girando en torno a Dios, que Dios era el centro de todo. A partir del Renacimiento, Dios queda fuera de pues la concepción, la literatura propiamente o aparentemente propiamente humana. Y el hombre entonces toma el centro. A partir de aquí el hombre va a ser el centro. Por eso todas estas corrientes humanistas que hoy en día se hablan, incluso psicología humanística, hacen referencia precisamente que el hombre, lo más importante del cosmos es el hombre. Las cosas son importantes, pero lo más importante de todo esto es el hombre como centro del universo. También parte de esto es reconocido como pues lo más grande que la literatura pudo haber ofrecido a la humanidad. Dentro de este siglo del Renacimiento también tenemos ya como otro movimiento que surge, va a ser el barroco, pero esto ya lo veremos más tarde en el siglo XVII. Pero vamos con el Renacimiento. Bueno, entonces comentábamos que este Renacimiento encierra una cultura antropocéntrica frente a la teocéntrica de lo que fue la época medieval. Por eso los temas literarios del renacentismo son los siguientes. A ver, les comparto la presentación para que ustedes, a ver si no nos saca de... A ver si alcanzan a ver la presentación. Muy poco, profe. Sí, profe, si no, nosotros la podemos acercar. Bueno, voy aquí. Sí. Entonces, temas de la literatura renacentista. Los temas de la literatura renacentista es el amor. Y acuérdense, aquí ya no se habla solamente del amor a Dios, sino el amor entre los seres humanos. Segundo, se habla de la naturaleza en un sentido idealizado. Ustedes utilizaron otro término. ¿Cuál fue? A ver, los que leyeron, ¿le dieron otro término a la naturaleza? Idílico. ¿Sí recuerdan? Sí, profe. Bueno, ¿qué es idílico? ¿Alguien sabe qué es idílico? ¿O están consultando? Bueno, se los voy a decir. ¿Es algo agradable? Sí, lo idílico es algo idealizado. Por eso hablamos de un amor melancólico, la nostalgia, el dolor, es decir, algo de lo que puede ser idealizado. Incluso la naturaleza puede ser idealizada. Cuando no tenemos el contacto directo con, entonces comenzamos a idealizar. Nosotros, como vivimos en una región donde propiamente es seca, donde lo que encontramos son huizaches, mezquites, pirules, pues entonces idealizamos una zona boscosa donde los árboles midan 30 metros de altura, donde haya nieve, porque en nuestra región Guanajuato pues no hay nieve. Entonces, esa es una situación
situación idílica, es decir, idealizamos la naturaleza como tal. Pero también no estamos fuera de los mitos. Los mitos siguen todavía caracterizados en esta época y más en el Renacimiento. Se suponía que ya se rompía con la Edad Media, pero curiosamente vuelven a retomar otra vez los mitos. ¿Pero qué clase de mitos? Las brujas, los hechiceros, los endemoniados o poseídos, los duendes, etcétera. Es decir, toda esta mitología todavía versa en gran parte en la literatura de los clásicos. El carpe diem. El carpe diem es aquel que aprovecha la juventud. Pero estamos hablando de qué clase de juventud, porque hoy en día nos encontramos personas que tienen 50, 60 años y dicen, yo soy joven. Yo pregunto a ustedes, ¿consideran ustedes una persona de 50 o 60 años joven? Sí. Sí, profe. Pero joven, ¿con respecto a quién? Pues depende cómo se sientan, ¿no? Porque pues a veces nosotros no estamos jóvenes, pero nos sentimos como de mayor edad porque hacemos pocas cosas. Todo el tiempo sentimos que estamos cansados y a lo mejor ellos nunca, por eso se sienten jóvenes. Muy buena respuesta. Bueno, pero también tenemos el Beatitudes y los beatos. ¿Quiénes son los beatos? Bueno, los beatos son aquellas personas sencillas, aquellas personas humildes, aquellas personas que no son ostentosas, que lo característico de estas personas era el elogio de la vida sencilla y retirada. Por eso eran beatos, considerados beatos, porque buscaban lo sencillo, llevaban una vida muy reservada, una vida de oración. Es otra de las características de estos beatos. Otra de las características es el sentimiento religioso. Aunque aparentemente ya habían roto, había habido una ruptura entre época medieval y Renacimiento, sin embargo, lo religioso sigue siendo una cuestión atrayente para los escritores, porque acuérdense que en el silencio, en la reflexión, pues viene la inspiración de los poetas o de los grandes poetas. Por eso es otra de las características de esta época del siglo XVI. Por ello, este humanismo hace un gran reconocimiento a la dignidad del hombre. ¿Pero qué es eso de dignidad? Según el concepto de esta época, la dignidad es ese reconocimiento que da a la criatura a través de su paternidad. Es decir, como somos hijos de Dios y fuimos creados a imagen y semejanza, ahí radica nuestra dignidad de seres humanos. Somos grandes no por ser humanos, somos grandes porque somos reconocidos por un Padre grande, es decir, nuestro Padre es grande, entonces somos grandes por ello. Es como decir en su tiempo de la colonia, un apellido, los González de Gálvez. Hablar de los González de Gálvez o alguna otra familia importante, pues era darle una dignidad diferente a esa persona entre toda la sociedad. Por eso, este humanismo
hace un reconocimiento a la dignidad humana o a la dignidad del hombre porque se identifica como criatura de Dios, persona que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Por eso es digna. Y no puede haber ser más grande que un hijo de Dios dentro de esta concepción renacentista e incluso dentro de la concepción medieval. Por ello, el hombre es como centro del universo y el mundo y la vida es un lugar bello para ser gozado, porque también hay otra lucha contra la época medieval, ya que la época medieval ve el mundo, ve la vida como algo triste, como algo nostálgico, melancólico. Y el Renacimiento comienza a reconocer que la vida no puede ser triste del hombre, la vida es bella, vale la pena vivirla. Trabajo no para comer, trabajo para hacer riqueza. El trabajo es fuente de riqueza, no fuente de comida. Es decir, el hombre no puede trabajar para comer únicamente, tiene que trabajar para ahorrar, para comprar, para viajar, para descansar, etcétera. En eso radica propiamente esa grandeza del hombre, que el hombre no está limitado a vivir para comer o trabajar para comer, sino voy a trabajar, de ahí como, de ahí ahorro, de ahí guardo, de ahí puedo incluso invertir y con el paso del tiempo, cuando ya no pueda trabajar, pues viviré de eso. Esta es otra de las partes que marca la diferencia de este siglo XVI, a diferencia de los siglos pasados. Decían, esta vida es un valle de lágrimas. La vida no puede ser valle de lágrimas. La vida tiene de todo. Tiene alegrías, tiene tristezas, pero no son puras tristezas. Entonces, es otra diferencia entre la época medieval y el Renacimiento. Época medieval, la vida es triste. Época renacentista, la vida es bella, vale la pena vivirla. Por ello podemos decir que el Renacimiento es un renacer, es decir, volver a nacer, como un surgimiento de la cultura clásica griega y latina. ¿Qué significa esto? Bueno, que durante mucho tiempo estuvo prohibido la lectura de los filósofos griegos, porque los consideraban muy racionalistas, muy, pues sí, racionalistas, cuando que la gente debía vivir bajo la fe y no bajo la razón. Y va a ser Santo Tomás de Aquino quien retoma la filosofía griega y trata de darle una interpretación uniendo la fe y la razón. Que esto en su momento, bueno, pues causó muchos problemas para el santo. Pero esto es lo que significa renacimiento. Renacimiento significa renacer, volver a nacer. Lo característico de este siglo también fue la lengua, que en este caso fue la lengua latina. Y la lengua latina permitió el estudio de las lenguas clásicas, el griego y el latín. También otra de las características fue la orientación de la cultura hacia el conocimiento de lo humano y de lo terreno. Es cuando se comienzan a dar explicación de muchos fenómenos que tiempo atrás se consideraban malos. Una siguiente característica también es la perfección humana, sosteniendo que radica en el equilibrio de todas las facultades
físicas e intelectuales. Los poetas o la poesía del siglo XVI como tal, dentro de los autores más destacados, pues tenemos a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa de Jesús, a Garcilaso de la Vega, a Fray Luis de León, a San Juan de la Cruz, entre otros. Pues esto es lo que tenemos propiamente de la literatura del siglo XVI. ¿Alguna pregunta o duda de su parte? No, ninguna, maestro. Bueno, entonces nada más concluimos con Garcilaso de la Vega. Es el primer literato que introduce a Petrarca en su lírica amorosa, en su naturaleza bucólica. Adapta el castellano al endecasílabo italiano. Utiliza la lira por primera vez. Aborda temas fundamentales como el amor, la naturaleza idealizada y la mitología. Y dentro de las obras vierte lo que serían los subgéneros, como es la égloga, los sonetos, las canciones, las epístolas y la elegía. ¿Sí saben qué es una epístola? No. Una epístola es una carta. Por eso dicen epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Es una carta de San Pablo a los tesalonicenses. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ninguna. Bueno, pues les agradezco mucho. Si pudieran encender, aunque sea una sola vez, su camarita, por favor. Gracias, Abigail. No la apaguen. Gracias, Lulu. Gracias, Oscar. Amor y paz, Oscar. Jessica, gracias. Rosario. Igualmente, profe. Etzali. Keila. Abraham. Romina no se ve por ningún lado. Por ahí nada más se ve blanco. Lisette. Romina no se ve. Bueno, me da mucho gusto verlos. Espero volvernos a ver en la próxima clase. Miren, me interesa verlos porque si ustedes están haciendo el esfuerzo por estar pendientes a la clase, yo me siento comprometido con ustedes. Si en un momento llegan a necesitar alguna calificación por cualquier motivo, yo me comprometo a corresponderles. Me gusta a mí calificar también el esfuerzo que hacen, porque es un esfuerzo estar clase tras clase, sobre todo en videollamadas. Entonces, por eso les agradezco mucho.
pues pasen bonito día. Me dio gusto verlos y espero verlos el resto del ciclo. Gracias por su tiempo. Gracias a usted. Gracias, profe, Gracias a igualmente. usted. Hasta luego. Bye.